Mis hermanos, gracia y paz de Dios sea en vuestros corazones. Amén. Damos gracias a Dios por este momento que el Señor nos concede. Alabarle, glorificarle, hermanos. Por favor, vayan conmigo ahí a 1 de Juan capítulo 2, versículos 24 al 29. 1 de Juan capítulo 2, versículos 24 al 29. Y mientras llegan ahí, recuerden que esta carta su propósito es darnos pruebas si somos cristianos verdaderos o no. Esto nos ayuda a analizar nuestra propia vida y decir, híjole, yo no reúno esos requisitos que está diciendo Juan, entonces seguramente no soy un cristiano verdadero, o a lo mejor soy un cristiano muy joven, apenas me convertí. Pero esto aplica a los recién convertidos, y estas pruebas las tienen que ver eventualmente en su vida. Pero vean ahí el capítulo 2, versículo 24, y el mensaje de hoy es la permanencia en la fe cristiana. La permanencia en la fe cristiana. Capítulo 2, versículo 24. Pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Versículo 25. Y esta es la promesa, la cual Él nos prometió, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros, o en el griego permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en Él, o en el griego permaneceréis en Él. Y ahora, hijitos, perseverad en Él, otra vez, perseverar en Él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida. Yo creo hasta ahí, hermanos, hasta el 28. Amén. Siéntense. Bueno, hermanos, aquí tenemos este texto que nos habla de la permanencia en la fe cristiana. A lo mejor podemos empezar hoy con una pregunta. Hay diferentes corazones aquí, diferentes niveles. Hay quien dice, yo he estado en el camino del cristiano más de 20 años. ¿Verdad? Hay quien dice, yo he estado en el camino cristiano más de 30 años. En la iglesia a nivel general hay gente que ha estado en el camino cristiano más de 50 años y ahí siguen. Y bueno, debes de preguntarte ¿cómo es posible, no? 50 años en su vida cristiana. Y si tú les preguntas, pues te van a decir, no, pues yo he tenido mis resbalones, no ha sido fácil, no, he tenido mis luchas. Como dicen en el boxeo, hay veces que he querido tirar la toalla. No sé si ustedes sepan qué significa eso. Tirar la toalla es cuando al boxeador ya se lo están acribillando y el entrenador del que va perdiendo tira la toalla y dice, ya, paren esta masacre, ¿verdad? Ya paren. Entonces, en el camino cristiano a veces queremos tirar la toalla. Hay quienes han estado, apenas llevan 1 o 2 años desde que se bautizaron en su vida cristiana. Otros como ustedes jóvenes que pues crecieron en la iglesia, yo los conozco,
cantaron en el coro, han estado escuchando, ¿verdad? A lo mejor ustedes son cristianos y ni cuenta se han dado, ¿verdad? Pero el punto, hermanos, es de que ¿cuántos de nosotros hemos pensado abandonar nuestra fe en Dios en algún punto? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado decir, ya, yo creo que no, ya yo hasta aquí le voy a dejar de seguir al Señor, ¿verdad? Estamos hablando de dejar la fe, o que tenemos dudas. Bueno, ¿será cierto todo esto que me dicen? Y esos pensamientos vienen a nuestra mente, hermanos, porque estamos en este mundo caído, o a veces la prueba es tan fuerte que dicen, no, pues ya mejor ya no le sigo. O hay quienes no han abandonado su fe en Cristo de manera total, pero han abandonado reunirse en una iglesia por alguna temporada. Yo he conocido muchos que de repente dejan de asistir a una iglesia por un gran periodo de tiempo, por alguna razón, o por un periodo de tiempo corto, y después regresan. Déjenme decirles, un verdadero cristiano siempre va a regresar, siempre, nunca va a abandonar su fe en Cristo. Si no, pues no era cristiano. Entonces, hoy vamos a hablar, hermanos, de la permanencia en la fe cristiana, y para hacerlo un poco sencillo, dividiendo estos versículos, vamos a ver dos garantías que nos da la permanencia en la fe cristiana. Es un poco largo. Dos garantías que nos da la permanencia en la fe cristiana, que nos animan a seguir firmes en Cristo. Entonces a veces necesitamos ánimo. Hoy yo los voy a animar, bueno, la palabra de Dios nos va a animar a no abandonar nuestra fe cristiana. ¿Por qué? Por dos cosas que nos da el permanecer, ¿verdad? Dos garantías. Primero, en el versículo 24 al 27 encontramos que la permanencia en la fe cristiana nos garantiza unidad con Dios. Unidad con Dios. Esa es la primera garantía. O sea, si tú permaneces en la fe cristiana, la Biblia te garantiza unidad con Dios. Nunca te vas a separar de Dios. Nunca, eternamente. Eternamente. Quiere decir que si Dios está en el cielo, ¿dónde vas a estar? En el cielo. Eso te garantiza tu permanencia en la fe cristiana. O sea, debes de permanecer. Lean el texto, versículo 24. Pues lo que habéis oído desde el principio. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que habéis oído desde el principio? Dice, eso que habéis oído desde el principio sea permaneciente. Este verbo se usa todas estas 6 veces aquí en esta sección. Permaneciente. No es una pregunta, es un mandato, es un imperativo. Entonces lo que Juan está diciendo, dice que permanezcan en lo que habéis oído desde el principio, que eso sea permaneciente en vosotros. No está sugiriendo, sino está mandando. Te está diciendo, eso que oíste desde el principio, que permanezca en ti, no lo sueltes. Ahora, ¿cuál fue lo que es oído desde el principio? Bueno, solo tenemos que dar la vuelta y la magia aparece. Ahí en el capítulo 1, versículo 1. Dice, lo que era desde el principio. ¿Verdad? Juan está hablando él mismo. Lo que hemos oído. ¿Qué será eso? ¿Qué fue en el principio? ¿Qué hemos oído? Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos mirado y palparon nuestras manos. Y ahí viene lo que era desde el principio. Tocante al verbo de vida. Amén, gloria a Dios. Se trata del Señor Jesucristo. Amén. Se trata del Evangelio de Jesucristo. Se trata, hermanos, de las buenas noticias de Dios en Cristo, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Entonces,
Volviendo al capítulo 2, versículo 24, Juan dice, lo que habéis oído desde el principio, ¿verdad? Porque dice, la vida fue manifestada, vimos y testificamos y anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto, esto os anunciamos. Entonces Juan dice, esto que habéis oído desde el principio acerca de Cristo, en Cristo hay perdón de pecados, que en Cristo hay vida eterna en el cielo, ¿verdad? Todas esas promesas, dice Juan, permanezca en vosotros, no lo abandones, que no se vaya de tu vida, no abandones tu fe cristiana. Es lo que está mandando. Ahora, Juan, cuando habla del principio, él en su mente, cuando está escribiendo esto, él está pensando en un principio. En Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que esto permanezca en ti. Eres creación de Dios. Estos cielos que ves son los cielos de Dios. Mira, este sol, este calor, el frío, la nieve, las montañas, las islas, todo lo que Dios creó, los animales, los ángeles, el diablo, todo lo hizo Dios, todo. Él es el dueño de todo. No hizo nada malo Dios. El diablo se convirtió en malo, pero Dios todo lo hizo bueno. Entonces dice, esto permanezca en ti, la fe en Jesús. Jesús te dio la oportunidad de entrar al cielo, que permanezca en vosotros, en ti que lo has oído. Entonces, si tú has tenido una vida cristiana de un año, pues yo me bauticé hace un año, me bauticé hace 2 años, no lo dejes, no lo abandones, agárralo, sigue adelante, ve creciendo paso a paso. Si tú no has venido a Cristo, pues ahora ven y que permanezca eso que has oído. Porque a veces muchos oyen la palabra de Dios, pero el mundo, la incredulidad, los afanes de esta vida se la llevan. No, que permanezca en tu corazón esa palabra, que puedas creer en lo que te estamos diciendo, en lo que la Biblia te dice. Dice, si lo que habéis oído, ya lo dijimos, ¿verdad? La salvación que hay en Cristo, lo que habéis oído desde el principio, fuere permaneciente, otra vez misma palabra, en vosotros. ¿Qué gano yo con eso, hermano pastor? Dice, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Amén, gloria a Dios. Entonces te manda, permanece en lo que has oído, porque si lo que habéis oído permanece en ti, también vosotros tendréis una unidad con Dios. Cuando habla del Hijo y del Padre, está hablando de Dios. De Dios, lo que habéis oído. La Iglesia Católica no permaneció en la fe. Ellos se desviaron. Dicen que los protestantes somos los separados, pero más bien ellos está la Biblia aquí, ¿verdad? Y empezaron a hacerles, agarrar sus ideas y boom. A través de miles de años, ahora ya no siguen la Biblia, ya no la siguen. Ellos ya no siguen lo que dice la palabra de Dios. Hay muchas iglesias así, aquí en la Biblia empiezan y arrancan y van corriendo y poco a poco se van desviando y ya, le dan la espalda a la Biblia. Dicen, pues es que este es el camino que hemos seguido por años. Sí, pero ese camino no lleva a la salvación. Hay que permanecer en la palabra de Dios. ¿Y qué promesa, hermanos, nos da? Dice 25, y esta es la promesa la cual Él nos prometió. Vean, mucha gente te puede prometer muchas cosas, pero esta promesa te la prometió Dios.
Te la prometió Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué te prometió? La vida eterna. Él te ha prometido, hermanos, la vida eterna. Ahí en el capítulo 5, versículo 11, dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí el 5:13 es el propósito de esta carta. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, y vean, para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, es una prueba de una carta, de una prueba. Y luego en el versículo 20, ahí mismo capítulo 5, 20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, hermano, ¿verdad? Esta garantía, a veces que te venden algún producto y te dan garantía y se te descompone a los 3 días. Cristo, hermanos, te dice: si tú permaneces en la fe, en el Evangelio, nunca te vas a separar de Dios y tendrás vida eterna. Ahora, en el contexto, recuerdan que hablamos de los anticristos, los que están en contra de Cristo. En el versículo 18 aparecen, y en el versículo 19 se fueron. Dice: salieron de nosotros, se fueron. Pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran, cierto, permanecido, se hubieran quedado, nunca se hubieran ido. No es de que perdieron su salvación, no, simplemente se fueron porque no salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Verdad? En el 22 dice que estos anticristos, estos que están negando la fe, los falsos maestros, los falsos cristianos, son anticristos, están en contra de Cristo. Los que desprecian a Cristo están en contra de Cristo. Son muchos anticristos, hermanos, y son mentirosos, dice el versículo 22. Pero los que permanecen, hermanos, en el Evangelio, están unidos de manera eterna al Hijo y al Padre, es decir, a Dios, y tienen vida eterna. Ahora, tú puedes decir: hermano, ¿cómo puedo permanecer entre tantos ataques del maligno, entre tantas mentiras, entre tantas falsas doctrinas? Están lejos. Imagínense, me está diciendo que a lo mejor tengo que vivir una vida cristiana de 50, 60 años. ¿Cómo le voy a hacer fiel hasta la muerte? ¿Cómo voy a poder? Lee el versículo 27. Véanlo ahí. El 26 dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Ya hablamos de los anticristos. Pero el 27 dice: pero la unción que vosotros habéis recibido de Él. Ahora aquí mi hermano Casiodoro de Reina, que tradujo esta Biblia y lo respeto mucho, usa la palabra morar. Es un sinónimo de permanecer. De permanecer. Es el mismo verbo en el original, solo que es un sinónimo. La unción que vosotros habéis recibido de Él está, mora, habita, permanece en vosotros. Ahí no te está preguntando ni te está mandando, te está informando, te está diciendo, es un indicativo, te está asegurando. Mira, la unción, recuerdan esa palabra que vimos en el versículo 20, más vosotros tenéis la unción del Santo. Recuerden que se refiere la palabra crisma, que es una asignación, una tarea particular. Dice, esa unción, y ahorita vamos a ver, se refiere al Espíritu Santo.
dice, mora en vosotros, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en él. Entonces, esta unción, hermanos, ¿cómo puedo yo permanecer? Dice Juan, tú tienes el Espíritu Santo permaneciente en ti. No lo puedes perder. Él permanece en ti. Dios te dio de el Espíritu Santo y permanece en ti. ¿Recuerdan Juan 14:26, donde dijo, mas el Consolador, el Espíritu al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas? Por eso los falsos maestros no pueden engañar a un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano, hijo de Dios, permanece en la fe, porque el Espíritu Santo, vean el versículo 27, permanece en ellos, mora en vosotros. Ahora, cuando dice, no tenéis necesidad de que ninguno te enseñe, no quiere decir que no haya maestros. Juan no está refiriéndose a eso, sino que te está dando un punto extra, un ánimo extra, decir, mira, si tú tienes el Espíritu Santo, o sea, ni siquiera necesitarías a nadie que te enseñe. Obviamente, la Biblia nos habla en Efesios 4:11 que Jesús mismo puso maestros, pastores, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí en primera a los Tesalonicenses, déjenme leerle rápido, hermanos, 2. Primera de Tesalonicenses 2:13. Es la misma idea también. Dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oíste de nosotros, recibiste no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creíste. Entonces, el Espíritu Santo es el que también usa a los hombres de Dios para hablarte la palabra de Dios. Entonces, al fin y al cabo, es el Espíritu Santo mismo que nos está enseñando. Y esto también lo dijo Pedro, Primera de Pedro 1:16. Segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Entonces, cuando dice, ustedes tienen la unción, tienen el Espíritu Santo, no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma, y aquí también, hermanos, importante, en el griego está hablando de su unción, pero aquí el artículo tiene el pronombre más como su unción, o sea, la unción de Dios. Por eso sabemos que es el Espíritu Santo, porque es su unción misma, os enseña todas las cosas. Por eso un hijo de Dios, cuando oye falsas doctrinas, no se aparta, hermanos, sino sigue adelante, permanece. Un hijo de Dios, cuando viene el diablo, no lo sigue, porque la unción le está enseñando que debe seguir adelante. Entonces, hermanos, dijo el profeta Isaías, el Espíritu del Señor es sobre mí. Vean, y esta palabra se aplicó en Cristo, se cumplió en Cristo cuando Él predicó, el Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ungió Jehová, me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel. El Señor ha hecho esto, ha librado a los cautivos, a los presos les abrió la cárcel, y a los quebrantados de corazón les publicó libertad. Entonces, hermanos,
¿Cómo podemos permanecer firmes? Tenemos al Espíritu Santo. ¿Recuerdan Juan 16:13? Pero cuando viniera el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿A dónde? ¿A la mentira? ¿A dónde, hermanos? A la verdad. Y os hará saber todas las cosas. Entonces, ¿cómo puedes? Vean el final del versículo 27, porque ahí encontramos el verbo permanecer. Otra vez. Pero de forma, otra vez, no pregunta, sino te lo está asegurando. Te dice, en el 24 te manda a permanecer en Él, ¿verdad? ¿Recuerdan? Pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Es una orden, es un mandato que el cristiano debe permanecer en el Evangelio. Y en el 27 termina diciendo, la unción que está en vosotros, que habéis recibido de Dios, permanece en vosotros y no tienes necesidad que ninguno te enseñe, porque la unción misma te enseña todas las cosas. Esta unción es verdadera porque es la palabra de Dios, no es mentira, así como os ha enseñado. Y ahí dice, permaneceréis en Él. O sea, te está afirmando. Ahí están las dos albercas: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. La responsabilidad humana te dice, permanece en Él. Y la soberanía de Dios dice, tienes el Espíritu Santo, vas a permanecer en Él. Relax, vas a permanecer en Él. Pero no te relajes, trabaja. Son dos albercas. Así escribió Dios la Biblia. Y así yo te la enseño. Dice, permaneceréis en Él. Es una seguridad. Si eres cristiano verdadero, si creíste realmente en el Señor, tienes el Espíritu Santo y permaneceréis en Él. No te vas a ir. Por eso dice el 19, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Ellos no tenían el Espíritu, ellos no tenían la unción, eran falsos. Pero el verdadero, hermano, permanece. Entonces ese es nuestro tema, hermanos, la permanencia en la fe cristiana. No te vas a relajar y decir, oh, bueno, entonces no me voy a ir nunca, ¿verdad? Entonces puedo irme No, tienes que trabajar, permanecer, luchar, ¿verdad? Ven al Señor hoy, ven a Cristo y estarás unido a Dios por toda la eternidad. Dijo un hermano una vez, todos quieren ir al cielo. Si haces una encuesta, oye, ¿quién quiere ir al infierno? Uno que otro loquito te va a decir, pues yo. Pero todos quieren ir al cielo, pero no hacemos lo que Dios dice para ir al cielo. Y debemos de permanecer en el Evangelio. Hermano joven, ¿verdad? Permanece en la palabra de Dios. Hermanos jóvenes, permanezcan en la palabra de Dios, porque es la única manera de obtener la vida eterna. Esa es la garantía que te da. Y la segunda, hermanos, pues está en el versículo 28, ya no tomamos mucho tiempo ahí. La permanencia en la fe cristiana nos garantiza confianza en su venida, o tranquilidad en su venida. Tranquilidad en su venida. Vean el versículo 28, ya vimos que nos da unidad en Dios, ¿verdad? Pero ahora, la Biblia habla de la venida de Cristo. ¿Y cómo estás? Pues ven, Señor, aquí estoy. ¿Cuántos pueden decir que están bien si viene Dios? Si viene Dios, ¿qué va a hacer contigo? Mi papá era cristiano, o yo fui a la iglesia. ¿Qué le vas a decir? ¿Estás tranquilo? ¿Cuántos están tranquilos de que, pues amén, que venga? Estoy tranquilo, ¿verdad? Voy a decir algo así un poco político, pero bueno, mejor algo criminal, ¿verdad? Si cometiste un robo y toca la policía a tu casa, ¿qué dices? Oh, pues pásale, ¿qué desean?
Si cometiste un robo, estamos buscando. No, ¿verdad? Estarías con miedo. Pero si eres inocente, si tú nunca hiciste nada, toca a la policía y le abres, ¿verdad? ¿Qué quiere? Sí. Pregúnteme lo que quiera. ¿Cuántos pueden abrirle la puerta de su vida a Dios y decir, aquí estoy, Señor? Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Bueno, la permanencia en la fe cristiana te da esa confianza en su venida. Vean el versículo 28. Y ahora, hijitos, otra vez, permanecer, mismo verbo, o perseverar. Sigue en Él, sigue en Cristo, sigue en la fe, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos en su venida. Cuando Él venga, quiere decir que no seamos confundidos, quiere decir que no tengamos vergüenza, que no nos avergoncemos cuando Él venga hoy. Como Adán, ¿recuerdan a Adán? Cuando un día él había desobedecido a Dios y la voz de Dios se paseaba en el huerto del Edén y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y como Adán vio que estaba desnudo, se escondió en unos arbustos de vergüenza. Dijo, es que oí tu voz y me escondí. Tuve vergüenza, tuve miedo. Hijitos, persevera en el Señor, sigue adelante. Si no has venido al Señor hoy, ven al Señor hoy, no te tardes. Ven al Señor para que cuando Él aparezca tengas confianza, digas, amén, gloria a Dios, que venga el Señor. Que no estés avergonzado. Esta palabra avergonzado, hermanos, quiere decir que se van a apartar de Él de manera avergonzada. Imagínate que te diga, Señor, aquí estoy. Y que se te quede viendo Jesús. Que se te quede viendo. ¿Y tú quién eres? Apártate de mí, no te conozco. Eso es vergonzoso, ¿verdad? ¿Cómo que no me conoces? Papá, dile quién soy. Nada de papá, mamá. No te conozco. Dice la Biblia que dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Eso es lo que va a decir en su venida, cuando Él esté presente, cuando Él de forma personal esté aquí en la tierra. La Biblia habla de la venida del Señor, hermanos. Dice la Biblia, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que los traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre Él. Ahorita la gente ríe, goza, se burla del Señor, pero cuando Él viene se lamentarán. Pedro les da ánimo a los pastores y les dice, sigan pastoreando la iglesia del Señor, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hebreos dice, Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto para los que le esperan para salud. Hermanos, permanece en el Señor. Amén. Permanece en tu fe, no abandones tu fe. Si tú todavía no la haces pública, a lo mejor ya tienes fe, pero te falta hacerla pública. Falta pararte enfrente de todos y decir, hermano, voy a bautizar. Quiero que todos sepan que aquí hay un Hijo de Dios redimido, escogido antes de la fundación del mundo. Aquí estoy para hacerle frente al mundo y a Satanás. Hazlo, hermano, hazlo, porque estarás unido a Dios por siempre. ¿Con quién quieres pasar la eternidad? ¿Con los malos en maldición, en el tormento eterno, o con los redimidos en el cielo, en la vida eterna? Y cuando Él venga, que estés confiado, ¿verdad? Que digas, pues el Señor puede venir hoy y yo estoy bien con mi Dios. Amén, hermano. Amén. Pablo dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo juez aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
para la honra de nuestro Señor. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos vosotros, hermanos.